de volver a hacer un acercamiento al ejercicio de, digamos, del protocolo de catación, pero entendiéndolo de una manera más global. Yo pienso que cuando entendemos conceptos no hacemos las cosas como al azar o como muy ceñidos a, digamos, como a una norma, sino que entendemos el por qué se hace de esa manera y no de otra. ¿Me puedes bajar un poquito la música, por favor? Un poquito la música. Bueno, entonces les estaba diciendo que hoy vamos a tratar de revisar un poco ese protocolo de catación, el por qué. Me han hecho una pregunta por el interno y me hablaban de qué es catación y qué es perfilación de café, que si son dos cosas diferentes. Realmente hemos llegado más, digámoslo así, como a un consenso con los catadores, y es que catar o perfilar, pues digamos que son palabras que a veces se utilizan indistintamente, pero normalmente la catación está muy vinculado al identificar algún tipo de efecto en la muestra, ¿sí? Como más bien de decir aceptamos este café o lo rechazamos, pero perfilar puede ir un poco más allá y es dar características muy, digamos, muy específicas de una muestra de café. Ya es poder ir como a su intimidad, poder ir a ese escenario donde hemos profundizado aún más y hemos encontrado detalles como sus texturas, sus fragancias, cómo las hemos relacionado con otros tipos de fragancias, o cómo digamos, nos dibujan algo muy agradable, muy interesante, y nos permite darle una buena calificación, o por el contrario pueden tener, digamos, características que no van a sumarle a su calidad y se pierde un poco la posibilidad de una buena calificación. Entonces esa distinción entre qué es catar y qué es perfilar, normalmente la muestra que se va a perfilar es una muestra que se debe recibir. Normalmente la recibe una persona que no está, digamos, que no conoce al productor, que no tiene un vínculo emocional con ese productor, que no es su abuelo, su papá, su tío, porque es importante no sesgarse desde el principio. O sea, ocurre a veces que podemos se puede sugestionar a la persona cuando, por ejemplo, cuando recibe muestras de una finca, de un café que ya ha analizado muchas veces y que se ha mantenido con cierta constancia. A veces casi que podemos estar prediciendo qué va a pasar, ¿sí? Ah, no, ese café es bueno, ya inmediatamente lo hueles y ya tienes como un vínculo con él. Entonces muchas veces se puede generar un sesgo. Lo ideal es que te entreguen una muestra y que esa muestra no haya sido de alguna manera, o que no sepa yo de dónde proviene esa muestra, que tenga un código, y ese código lo va a recibir el auxiliar o lo va a generar el auxiliar de laboratorio, ¿sí? Porque eso me va a permitir de alguna manera desvincularme y ser mucho más equilibrado en mi calificación, ¿sí? Entonces es importante esa parte. Entonces, catar básicamente será identificar si la muestra se acepta o se rechaza, ¿sí? Y perfilar será ir más allá. Normalmente entonces se recibe la muestra, esa muestra la recibe otra persona, un auxiliar de laboratorio, y esa persona va a generar un código. Entonces a mí me entra al laboratorio no una muestra de café con un nombre determinado, sino con un código, y esa muestra que yo analizo finalmente emite un concepto de perfilación cuando la he tostado y han pasado entre 8 y 24 horas para poder hacer la perfilación, ¿sí? Cuando yo tuesto un café, justamente en ese momento se afloran una cantidad de sustancias y digamos que aparecen, y sobre todo la formación de CO2 que se genera allí hace que se enmascaren muchas otras sustancias que al otro día o después de 8 horas se van a empezar a percibir, ¿sí? Entonces es muy diferente un café
que ha sido recién tostado, yo prepararlo y analizarlo a un café que haya pasado siquiera 8 a 24 horas. Estará mucho mejor ese café que al cual le ha transcurrido ese tiempo, ¿sí? Básicamente es porque él desgasifica parcialmente y porque él, de alguna manera, él madura. Todas sus sustancias terminan de ubicarse. Recordemos que en un tueste pasa de todo. En un tueste hay una primer parte que está muy basada y muy, digamos, muy relacionada con la fase de adaptación. Yo llevo una muestra que está en 20 grados centígrados, la meto a una tostadora que está a 200 grados centígrados y en ese intercambio calórico, básicamente lo que ocurre es que hay un enfriamiento del equipo. El equipo, digamos que baja su temperatura y el café inmediatamente va a empezar a adaptarse a esa temperatura. Entonces hay un punto donde la temperatura del equipo está cayendo, pero la del café está subiendo. El café entró a 20 grados centígrados, más o menos al minuto y medio, 2 minutos, el café ya estará más o menos cercano a los 100 grados centígrados. Entonces, cuando yo someto ese café que está a 20 grados centígrados a una tostadora que está en 200 grados centígrados, lo que hace la masa de café, y por eso es tan importante saber cuál es la capacidad máxima de mi equipo, ¿sí? La termodinámica de una tostadora cambia muchísimo por su volumen, ¿sí? En la medida que yo modifico la cantidad de café que ingresa a la tostadora, estoy modificando toda la termodinámica de mi equipo. Estoy haciendo que el equipo tenga que trabajar, digamos, con más potencia si llevo un volumen adicional. Si mi tostadora es de 5 kilos y yo la alimento con 5 kilos y medio, con 6 kilos, va a tener que hacer un esfuerzo adicional para lograr unos cambios en unos tiempos determinados, ¿sí? Porque recordemos que el tueste de café, no solo para muestras de catación, y esto quiero que lo entendamos muy bien, porque es que pasa mucho que a veces decimos, sí, pero es que un café para catación pues tendrá unas condiciones y para llevarlo a un nivel comercial tendrá otras. No, porque finalmente lo que yo estoy buscando en esa catación es darle su máximo, o sea, llevarlo a una descripción de una curva de tueste que me permita maximizar todo su potencial de flavor, todos sus sabores, todos sus aromáticos, ¿sí? que se logren sacar de allí. Si yo someto mi muestra o si yo llevo mi masa de café a una tostadora que es, por decir algo, que opera muy bien con 5 kilos, pero yo no aplico 5 kilos sino 2 kilos, por decir algo, ¿sí? Es muy probable que la termodinámica ha cambiado tanto que el café se vaya a desarrollar mucho más rápido. Entonces es muy importante yo identificar mi capacidad máxima en el tueste y qué cantidad puedo o cómo me puedo, digamos, mover en unos volúmenes determinados, ¿sí? Yo no puedo estar cambiando muy súbitamente o hacer unos cambios muy distantes en la cantidad de café que ingresa a mi tostadora, ¿sí? Cambia la termodinámica completamente a la hora de hacer el proceso. Entonces la primera fase será de adaptación, la segunda fase será de deshidratación. Pero recordemos que el café va a entrar con una humedad entre el 10 y el 12%, ¿sí? Y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta, que la humedad del café en pergamino debe estar entre el 10 y el 12%, y en verde, es decir, cuando ya está trillado el café, también va a tener una humedad entre el 10 y el 12%. Cuando yo lo llevo a mi tostadora, esa humedad es muy determinante, porque en caso tal de tener una humedad muy alta, igualmente cambia la termodinámica. Tengo que extraerle mucha más humedad a esa masa de café para poder llegar a la reacción de Maillard en ausencia de humedad en el minuto 4 a 5. Eso es importante que lo tengamos muy en cuenta. Entonces ya yo tengo mi tostadora, someto la muestra y esa muestra inicialmente va a empezar a ganar temperatura, ¿sí? Cuando llegue más o menos a 100 grados centígrados, la muestra de café va a empezar a deshidratarse, ¿sí?
y más o menos a los 140 grados centígrados se ya da algo que llama reacción de Maillard, que es de